desde Miami. Tenemos el gusto de saludar a Dionisio Gutiérrez, empresario guatemalteco, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, director del programa Razón de Estado, que es emitido aquí en NTN 24. Dionisio es un permanente colaborador, brillante analista y amigo de nuestro canal, de esta casa, del canal de las Américas. Así que, Dionisio, buen día, qué privilegio tenerte aquí y contar a continuación con tus apreciaciones, con tus observaciones sobre este momento que está viviendo Venezuela. Buen día, Dionisio. Andrés, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Pues bueno, procedo, si me lo permites, lo primero que debo hacer es reconocer y agradecer a NTN 24 por la permanente labor que hace cubriendo lo que sucede en América Latina y en el mundo. Su presencia con la capacidad de análisis y la apertura que han tenido desde que nacieron los hace cada día uno de los medios más importantes de Iberoamérica y además un esfuerzo más necesario cada día. Así que gracias, Andrés. Mira, sobre el tema de Venezuela, quienes entendemos que la libertad y la democracia son valores que se protegen y se defienden cada segundo, supimos siempre que la criminal narcodictadura chavista encabezada por Maduro, Delcy Rodríguez, Cabello y Padrino solo caerían con una intervención militar. Cayó Maduro, faltan los demás. En el mundo imperfecto en que vivimos, para la tragedia venezolana, invocar el diálogo, la negociación, la diplomacia o el respeto a normas internacionales que solo respetan las democracias institucionales, de instituciones y de pleno derecho, era y sigue siendo un acto supremo de ingenuidad o de complicidad. O sea, la operación militar, además de que era la única opción, fue ejecutada de una forma impecable. Se puede entender hoy las razones por las que Estados Unidos quiere dejar a Delcy Rodríguez y a la banda criminal que forman parte de esa dictadura, pero no por eso son la decisión correcta o peor aún, van a funcionar. Sin duda alguna, el mundo libre y sobre todo Venezuela y los venezolanos deben agradecerle a Estados Unidos por esta presencia, por esta acción militar, por ese compromiso con lo que debe ser, con la captura de Maduro, el inicio de un proceso de desmantelar a esa organización criminal que tiene secuestrada a Venezuela. Sin embargo, la lógica de que con María Corina Machado, con la oposición, con un gobierno legítimamente electo, no funcionaría una transición y que Estados Unidos tendría que tener mucha más presencia militar para que eso funcionara. Es una lógica peligrosa que tiene muchos riesgos. No debemos olvidar que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, y con un presidente legítimamente electo, que es Edmundo González, tienen el 80% de apoyo de la población, por lo menos. No debemos olvidar que Delcy Rodríguez y la mafia que la rodea, Padrino, Cabello y los demás criminales, no solo están en conflicto entre ellos mismos, no confían entre ellos porque los criminales normalmente no confían unos de otros. Luego, no tienen el apoyo de la población, por supuesto. No tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. Nadie cree en ellos. Entonces, confiar en esta banda criminal y dejar que se reacomoden me parece una estrategia muy peligrosa. En todo caso, lo que debiéramos esperar a partir de las próximas semanas, más que paciencia, tolerancia o esperar que otros resuelvan los problemas de los venezolanos, con este gran apoyo que ya dio Estados Unidos, cortando la cabeza de esa culebra venenosa, Venezuela y los venezolanos lo que deben hacer ahora es activarse, convertirse en esa ciudadanía presente para, a través de una coalición de la sociedad venezolana y todas sus fuerzas vivas, logren tres cosas muy concretas. Primero, la liberación inmediata de los presos políticos. Segundo, el coordinar con la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, la asistencia humanitaria a toda la gente que sigue sufriendo de una forma brutal en Venezuela. Y luego sí, convocar a unas elecciones libres, democráticas, con observación internacional,
para que legitimen no solo la transición, sino la nueva fuerza política que tomaría posesión del gobierno en Venezuela. Así que por el momento me parece muy peligroso dejar al lobo cuidando a las ovejas. El régimen chavista no es solo pobreza, opresión, corrupción, narcotráfico, terrorismo. No debemos olvidar que el 24% de las drogas que estaban llegando a Estados Unidos pasaban por Venezuela, además de todas las actividades criminales, contrabando, lavado de dinero, etcétera. Y todo esto que tiene mucho tiempo de ser, había venido siendo apoyado en complicidad con la protección de todos estos personajes de la comunidad internacional, empezando por los Castro, ¿verdad? Que es un poco el origen de lo que se convirtió el chavismo en Venezuela. Zapatero, el expresidente del gobierno español, que además de ser un absoluto impresentable, es un cómplice de toda esta banda criminal que ojalá sea perseguido por la justicia internacional. De ahí tenemos a los personajes pseudodemócratas como Lula, los Kirchner, AMLO, Sheinbaum y otros distraídos que se enteran de poco y que pasarán a la historia con muy malas notas, porque han jugado un papel vergonzoso en todo lo que ha sido la dictadura en Venezuela, lo que ha sufrido ese pueblo y lo que debe ser ahora la transición, Andrés. Entonces, esto no es cuestión de paciencia o tolerancia, insisto, aquí lo que está en juego Sí, es Dionisio. demasiado. Se debe agradecer a Estados Unidos, pero la solución pasa por los ciudadanos venezolanos. Dionisio, antes de avanzar, yo tengo que darte las gracias de manera muy sincera por el reconocimiento que le haces a este canal, a nuestra labor, canal del cual por fortuna haces parte también, Dionisio, de parte de nuestra directora, de parte de todo nuestro equipo, el agradecimiento. Son muchísimos los temas que tenemos para hablar, lo que has esbozado es absolutamente interesante, queremos desgranarlo un poco. Dionisio, señalabas en el tercer punto de las acciones que crees que deben venir a continuación para Venezuela, el llamamiento a unas elecciones libres, a unas elecciones que vuelvan a poner de presente la voluntad del pueblo venezolano. Pero el presidente Trump, no en esta intervención, sino en una intervención de hace algunas horas atrás, había dicho que no tenía contemplado por ahora que hubiese elecciones en el corto plazo en Venezuela. Así que esa opción parece que no está, por lo menos en el corto plazo, en la cabeza de Donald Trump. ¿Tú te atreves a interpretar, Dionisio, en qué está Donald Trump? ¿Qué está pensando Donald Trump? ¿Hacia dónde va Donald Trump con todas estas decisiones sobre Venezuela? Andrés, yo creo que debemos comprender de dónde viene la estrategia de Estados Unidos. Ellos tienen, primero, es una democracia de instituciones donde hay división de poderes. El logro de los consensos no es tan fácil como en las dictaduras, donde hacen básicamente lo que les da la gana. Entonces, los movimientos que vimos en el Congreso de Estados Unidos para incluso bloquear cualquier tipo de movimiento de las Fuerzas Armadas americanas en el Caribe, especialmente en Venezuela, digamos, eso es una realidad latente. Entonces, debemos comprender que esta impecable operación militar que capturó a un narcoterrorista en Venezuela se logró, digamos, cumpliendo con las normas aceptables para la comunidad internacional, sobre todo tomando en cuenta de que la única opción de sacar a esa dictadura, insisto, es con una operación militar. Y eso sigue siendo verdad. Entonces, si las razones por las que Estados Unidos no quiere ir más allá en continuar con un cambio de régimen por la discusión que hay en el contexto de la comunidad internacional o los conflictos internos dentro del sistema político norteamericano, eh, comprendiendo esto, hay que pasarle la palabra al pueblo venezolano. O sea, ya Estados Unidos ejecutó una gran operación decapitando la cabeza de la culebra. Le toca al pueblo venezolano y a los líderes de la oposición continuar. Esa dictadura es un aparato criminal debilitado, sin consenso, peleados entre ellos, con el aparato militar de Estados Unidos instalado en el Caribe. En los 27 años de esta horrenda dictadura, Venezuela no había tenido un momento más oportuno para tomar control de su propio destino. Y este es el momento que se debe aprovechar. Y además se puede aprovechar con la agenda correcta. Liberación de presos políticos,
elecciones libres y democráticas con observación internacional y el convocar a toda la ayuda humanitaria que hace falta para aliviar los dolores que hay en ese país, Andrés. Entonces, Washington puede estar intentando decidir muchas cosas. Hay problemas más de fondo. Se ha hablado mucho de petróleo y de inversiones en Venezuela, pero la historia nos enseña que no es el petróleo lo que hace libres y prósperas a las naciones, es la democracia, Sí. son las instituciones, son la división de poderes y una sociedad de ciudadanos presentes. Conocemos demasiados países llenos de petróleo, absolutamente pobres y en conflicto permanente. Entonces debemos tener cuidado con esta visión. El mejor camino siempre es la democracia, a pesar de que tiene espinas. Y luego, por otro lado, las contradicciones, ¿no? ¿Qué empresa del mundo va a ir a invertir a un país que sigue siendo gobernado por una banda de criminales? Ahí no hay certeza jurídica, ahí no hay, o sea, en Venezuela, no hay las seguridades que cualquier inversión necesita, no hay respeto a la propiedad privada. Y luego hay otro fenómeno, Andrés, que no es menor. Estados Sí. Unidos tiene elecciones de su poder legislativo en pocos meses. Si las fuerzas políticas dentro de Estados Unidos cambian y la transición en Venezuela se quedó a medias, podemos incluso perder esta ventana de oportunidad, que es lo que estamos viviendo, para realmente liberar Venezuela. Por eso insisto y subrayo que los ciudadanos venezolanos deben tomar control de su propio destino. Ese es el verdadero camino, rescatar su democracia. Ya les dieron la primera ayuda. Estados Unidos les puso esto en bandeja de plata, con las espinas y los dolores que esto conlleva, pero es lo que hay. Y aquí los venezolanos tienen que decidir qué sacrificios deben estar dispuestos a dar en las próximas semanas para continuar con la operación que inició Estados Unidos de rescatar la libertad y la democracia para Venezuela. Dionisio, te saluda Jesús Prado, muy complacido de estar en este diálogo, en este análisis contigo aquí en NTN 24, en el programa La Mañana. Tengo un elemento para poner en consideración y me gustaría mucho conocer tu visión, y es esa relación Delcy Rodríguez Diosdado Cabello. ¿En qué contexto? En el contexto que lo has venido expresando a lo largo del análisis, y es que la cabeza de la culebra está en este momento en Nueva York. El cuerpo sigue y sigue vivo, pero al parecer, y ahí quisiera profundizar contigo, esas tensiones entre Delcy y Diosdado podrían llevar a fragmentar el madurismo, el chavismo, esta banda criminal que hoy en día de manera extraña está tratando de mostrarse con otra cara, Dionisio. Vamos a ver, el problema que tiene esto es que esta banda de criminales tiene un poder que representa una amenaza mucho más grande para ellos que sus mismos conflictos internos. Entonces, por una cuestión de sobrevivencia, se van a poner de acuerdo. Y esto habría que darlo por sentado, porque es como funciona la lógica humana. Entonces debemos tener cuidado con esperar a que por acciones de otros o estas carambolas del ajedrez geopolítico se abran espacios. Yo quiero insistir en esta entrevista, Andrés y Jesús, que los venezolanos deben tomar control de este proceso de una manera ordenada, pacífica, buscando los objetivos que ya he mencionado. Y sí, tomar en cuenta que hay un aparato criminal que sigue en control del régimen en Venezuela, que tienen alguna fuerza, obviamente, pero que están muy debilitados, divididos y con una amenaza gigantesca en sus alrededores, que es la Fuerza Militar Americana. María Corina Machado ya anunció que regresa en los próximos días a Venezuela. Creo que es una decisión peligrosa, pero correcta. Yo quiero ver si el régimen se anima a capturarla o a hacerle daño, o si hay una protesta pacífica bien organizada pidiendo lo que el pueblo venezolano debe pedir, que son liberación de presos políticos, elecciones libres y convocar a la comunidad internacional para el apoyo humanitario. Quiero ver yo si este régimen de criminales se atrevería a atropellar una manifestación de esa magnitud, que obviamente tiene como título el que esta gentuza se vaya, que renuncien, y que Estados Unidos, digamos, incluso tenga la apertura
a dar la opción de que esta gente se vaya al exilio por ahí a vivir sus miserias, porque es lo que irían a hacer, y que al final dejen libre a Venezuela de una vez por todas. O sea, este es un momento muy delicado y se debe analizar desde esa perspectiva. Es un momento muy delicado porque esta ventana de oportunidad se puede cerrar. Dionisio, yo quiero que nos detengamos por unos minutos para revisar un asunto que está resultando ya demasiado preocupante. Se supone que Delcy Rodríguez está asumiendo el poder de manera temporal en condición de encargada en Venezuela bajo condiciones que le ha fijado la administración de Donald Trump y sujeta al cumplimiento de algunos compromisos que le ha fijado la administración de Donald Trump. Pero sus primeras determinaciones son absolutamente dramáticas. Las siguientes: en primer lugar, ordenar la búsqueda, persecución y detención de quienes, según ella, han ayudado en lo que ellos consideran el secuestro de Maduro. Es decir, estamos hablando de una medida de represión por parte de Delcy Rodríguez. Y en segundo lugar, nombra al general González López como jefe de la Guardia de Honor Presidencial, una persona, un personaje que está sancionado por la Unión Europea, que está sancionado por Estados Unidos, nada más y nada menos que por violaciones de derechos humanos, por la represión del 2014, del 17, por haber controlado el helicoide, es decir, por delitos de lesa humanidad. Delcy Rodríguez está empezando por incumplir aquello que habría acordado eventualmente con Estados Unidos, Dionisio. Sin duda alguna. Y es que no hay que olvidar que la naturaleza de la culebra venenosa es picar y envenenar. Y esta gente es eso. Entonces va en contra de su naturaleza el actuar correctamente. Y como están en modo de sobrevivencia, ya están cometiendo todos estos errores. Lo que tenemos que esperar es que, por un lado, Estados Unidos se dé cuenta de esto y cambie de estrategia, pero es indispensable la acción, la presencia, la decisión y el liderazgo de la ciudadanía en Venezuela, sobre todo de los dirigentes que han enfrentado a esta dictadura. Entonces, insisto, no podemos perder de vista que el régimen siga en manos de este grupo de criminales. Ellos van a ir buscando las formas de reacomodarse, le van a dar a Estados Unidos lo que Estados Unidos pida en cuestión de intereses, acceso a petróleo, pero eso toma, si no meses, años. No es así nada más de llegar a sacar el petróleo. Entonces, el tiempo, el timetable, como dirían en esta gran tierra, es muy complejo. Y si el objetivo es extracción de petróleo, lo más probable es de que se pierda el momento para la democracia. Por eso es tan importante insistir en este momento. Y por supuesto, vamos a ver a los grandes jugadores que han estado y siguen estando activos en este momento, que son obviamente China, Rusia, Irán, buscando la forma de fortalecer al grupo que está al mando hoy en Venezuela, que es básicamente un grupo de criminales. Así que esta es la complejidad del momento que vive Venezuela, Andrés, y se debe identificar como tal, no es otra cosa. Y se deben tomar las medidas drásticas y arriesgadas que la libertad y la democracia de Venezuela merecen. Este es el momento y se puede perder. Continuamos en la transmisión especial de NTN 24. Seguimos en el análisis con Dionisio Gutiérrez, empresario guatemalteco, presidente de la Fundación Libertad y de Desarrollo, director además del programa Razón de Estado, que es emitido por aquí en NTN 24. Dionisio, antes de la pausa comercial anticipaba un tema, Gustavo Petro, el vecindario, muchos elementos en común de lo que se vivió con Nicolás Maduro los está haciendo Gustavo Petro. Inclusive podemos tener uno para arrancar el análisis, y es que en tono desafiante Petro ha dicho muchas veces venga por mí. Eso lo decía Nicolás Maduro y mire dónde está en este momento, en Nueva York. ¿Qué podemos pensar de todo lo que se está gestando entre Donald Trump, una tensión evidente entre Donald Trump y Gustavo Petro, y las reacciones también obviamente de Petro, más allá de lo que escribe por Twitter o de las metáforas con el jaguar, que el jaguar está dormido, que lo despierten, en fin? Dionisio, tu análisis. Pues bueno, vamos a ver. Lo primero que se debe decir es de que Petro, aunque nos gusta muy poco,
es un presidente que fue democráticamente electo. Entonces, las circunstancias son drásticamente distintas. Esto no quita que Petro sea un corrupto, un adicto a cosas que hacen daño, un pésimo gobernante, y un hombre que pasará a la historia pues como lo que es, ¿no? De esa basura que va a servir incluso para poco como eso. Petro le ha hecho un enorme daño a Colombia, a América Latina y a Iberoamérica. Eh, Obviamente, si Petro se llegara a confirmar los supuestos delitos de su relación con narcotráfico y otras actividades criminales, debe enfrentar la justicia como cualquier ciudadano del mundo. Dicho eso, creo que lo que estamos viendo es parte del ruido y el teatro que nos ofrecen hoy los personajes que manejan la política del mundo. Y está bien, digamos, es la música, la democracia. Pero aquí lo importante, en todo caso, Jesús, es recordar el papel cómplice, el papel sucio, el papel destructivo que han jugado los Kirchner en su época en Argentina, Lula en Brasil, AMLO en México, que lo sigue haciendo Sheinbaum, por supuesto Petro en Colombia, todos estos personajes de esa izquierda autoritaria, populista, del Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que no entienden la democracia, que no entienden la libertad, que no le dan el valor al ciudadano que el ciudadano tiene como un ser humano, como un individuo libre y con capacidades de trabajar por su propio destino. Esta gente son autócratas, son algunos de ellos incluso sociópatas. Y lo que han trabajado en los últimos 20 años es por destruir la democracia en Iberoamérica. Y esos hay que denunciarlos e identificarlos como tal. Entonces, en el caso de Petro, yo no veo que pase a más. Hay elecciones en Colombia este año. Petro y su proyecto político no solo, vamos a ver, deben perder esas elecciones. Y aquí hay que hacer un llamado a los ciudadanos colombianos para que también identifiquen el peligro que representa Petro y sus proyectos y esperar que el centro derecha y la derecha colombiana se arreglen, se unan y hagan un proyecto común para Colombia, donde que no sea cuestión de ideologías, sino sea cuestión de valores y de las políticas públicas que funcionan, que hacen a los países prósperos. Y esa debe ser un poco la agenda, ¿no? Pero no por eso debemos olvidar el daño que han hecho los Petro en América Latina con esa agenda de izquierda populista autoritaria, ¿verdad? Eso es sin duda alguna la realidad que ha vivido América Latina ya por demasiados años. Dionisio, vamos cerrando esta entrevista, esta conversación agradable que tenemos contigo hasta ahora aquí en NTN 24 con un asunto que también ya lo esbozaste en tu primera intervención y es el papel que está cumpliendo el gobierno de Pedro Sánchez en España, un gobierno de izquierda, una actitud similar a la del gobierno de Gustavo Petro, también gobierno de izquierda en Colombia, y es que Pedro Sánchez no reconoce a Nicolás Maduro como un presidente legítimo. Claramente el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho no reconocemos a Maduro, aunque tampoco reconocen a Edmundo, ¿ok? Dice Pedro Sánchez, no reconocemos a Nicolás Maduro, pero hace parte Pedro Sánchez, así como Gustavo Petro, de esa protesta internacional que tiene algún sector diciendo que es una violación del derecho internacional haber ido a sacar a Maduro de allí, teniendo en cuenta, lo tenemos en cuenta nosotros, que a Maduro no lo sacaron de allá por dictador o por violador de derechos humanos, lo sacaron por narco. En fin, ¿cómo estás leyendo la situación del gobierno español? ¿Cómo estás leyendo la postura de Pedro Sánchez, que desconoce que Maduro sea una persona legítimamente que gobernase legítimamente en España, en Venezuela, perdón, pero protesta porque se llevaron a Maduro? Ya. Mira, en el caso de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, tal vez la referencia que debo hacer es de que él pensó que estaba gobernando Venezuela, ¿no? Y hizo en España básicamente cosas muy similares a las que han hecho Maduro y el chavismo en Venezuela. Y por eso Sánchez y su grupo están hoy enfrentando la justicia en España, que es un país con instituciones y con una democracia establecida. Entonces, ¿qué podemos esperar de un personaje como él, ¿no? O de su socio José Luis Rodríguez Zapatero? Creo que la historia y la justicia ya los están poniendo en su sitio y merecen pocos comentarios y, por supuesto, menos respeto las afirmaciones que esta gente puede hacer, ¿no? Aquí
En lo que se debe insistir es primero en agradecer a Estados Unidos esta decisión valiente que tomó de iniciar la transición en Venezuela, reconocer que tiene todos los dobleces y las espinas que este tipo de circunstancias imponen, pero no podemos olvidar que a una dictadura criminal, narcoterrorista, que ha tenido sojuzgado y sometido a un pueblo ya por casi 3 décadas, la única forma de sacarlos era por una acción militar, y es lo que ya empezó a suceder, y ahora debemos encargarnos, principalmente los venezolanos deben encargarse de que esto llegue a un final feliz, que es una democracia de pleno derecho en Venezuela, con todas las libertades restablecidas, presos políticos en libertad, y que regrese Venezuela a ser un país con todas las oportunidades que merece, un país que sea construido, desarrollado y llevado a la cima de vuelta por su propia gente. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy, Andrés. Él es Dionisio Gutiérrez, empresario guatemalteco, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, director además del programa Razón de Estado, que es emitido por aquí, por NTN 24. Le agradecemos, Dionisio, este contacto, estos minutos, su análisis, su visión. Nos da muchas luces para seguir entendiendo poco a poco lo que va pasando en Venezuela y en Estados Unidos, con la suerte también de Nicolás Maduro. Gracias, Dionisio, un buen día. A ustedes, gracias.